Buenas, soy Axel Yera y hoy la reacción al capítulo número 10 de Needy Gear Overdose, o mejor conocido como sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el episodio anterior vimos el enfrentamiento entre Kashe y esta chica. Muy interesante la verdad y me gustó pues ahí esta digamos exposición, o sea, de emociones, o sea, que termina teniendo cada una de estas chicas, mientras pues una está sufriendo ahí por ser tan diferente a todos y tal, mostrando ahí como obviamente pues es una gran presión toda esta situación pues de ser diferente, de pensar, de tener un pensamiento que va ahí fuera de la norma y tal, como pues no se acopla a al status quo, o sea, de la sociedad y tal, y aparte, o sea, con esa admiración y ese símbolo, o sea, que termina reflejando ser, pues, seguir intentando, pues, mantener ese, digamos, esa idealización. Y por otra parte, o sea, tenemos, pues, la parte mundana, la parte, pues, de la plebe, por así decirlo y tal, los cuales, pues, sufren, o sea, por no tener ese brillo, esa especialidad, o sea, que llegan a tener, pues, o sea, esas personas a las cuales admiran y tal, y pues solo queda pechugar y pues seguir adelante, pues, con sus miserables vidas. Es bastante interesante, o sea, me gusta, o sea, cómo lo refleja esta calle al final, o sea, que le dice, o sea, incluso sufriendo, incluso llorando, incluso tal, o sea, mi chica sigue viéndose pues hermosa, sigue siendo pues ahí espectacular, a pesar, o sea, de toda la situación. Es muy bueno, la verdad les digo, este contraste, o sea, que termina habiendo pues entre ambas partes y de cierta manera pues esa envidia, o sea, que hay entre ambos bandos, logrando, o sea, envidiando pues como los otros pues llegan a vivir ahí sus vidas. Al final, bueno, me gustó cómo pues terminan llegando esta Lollipop y este Nechika, justamente pues apoyando, o sea, a su amiga y tal, y mostrándole de que no tiene que hacer esto sola y tal, y para eso pues está ahí el grupo y tal, y aparte pues finalmente mi chica entre todos los underes que puede llegar a ser admitiendo pues que sí, la verdad es que sí considera a Kashi, o sea, como una amiga, y no solamente pues una amiga, como podemos llegar a ver, sino también alguien bastante cercana, aunque pues no lo termine admitiendo ante los demás. Así que bonito, la verdad, o sea, les digo, también, bueno, esta reflexión, o sea, que termina viendo con Lollipop acerca de la búsqueda de la felicidad y cómo pues aparentemente su felicidad termina siendo distinta pues a la felicidad, o sea, que esta eh, Angélica aparentemente pues termina o sea, termina ahí mostrando y tal. Como les digo, muy probablemente pues sea esta insinuación, el hecho, o sea, de que ella pues esta Lollipop ya ha encontrado lo que realmente pues quería y tal, que pues era tener ahí esta convivencia, ahí no sentirse sola y tener ahí apoyo, o sea, con quien apoyarse y tal, estas personas pues ahí cercanas. Así que bonito, la verdad, aunque bueno, un poquito triste, o sea, como pues lo termina mostrando un poquito pues esta Angel, o sea, dentro de su perspectiva de la felicidad. Pero parece que finalmente tendremos el versus esperado entre ambos grupitos y tal. Y bueno, es momento de ver pues quién se alzará con la corona. Angel podrá mantenerse invicta en el trono o llegará pues la nueva generación de influencers a inspirar pues a otras generaciones. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos.
Wow, qué bonito episodio, la verdad. Ha sido bastante metafórico. O sea, si uno no ha puesto atención, la verdad, en los anteriores episodios y comprende un poquito, pues, de los personajes, la verdad es que sí es un capítulo, o sea, que puede llegar a perder a cualquiera. Pero me ha gustado, o sea, me ha gustado un montón porque precisamente, les digo, o sea, era un versus, o sea, que ya me había anticipado en el momento les digo, o sea, cuando mostraron la historia, o sea, un poquito bueno de la perspectiva ahí de Lollipop y tal, con esta ideología, o sea, más luminosa, o sea, de lo de ser streamer y lo que significa y tal, dije, wow, Dios, esto contrasta totalmente, o sea, con lo que nos habían mostrado hasta ahora y contrasta totalmente, o sea, con el lado, o sea, que nos habían mostrado, o sea, de esta Angel, o sea, y me imaginaba si en algún punto, o sea, iban a hacer este choque, o sea, de conceptos y tal, y sí, al final lo terminaron haciendo, o sea, bueno, creo que era bastante evidente, sé que podían llegar, o sea que podría llegar a pasar la verdad, pero estoy satisfecho, o sea, cómo pues terminó ahí llevando pues el caminito a esto, después de obviamente pues explicarte cada uno de los personajes. Incluso con el personaje de Cacha, bueno, todavía faltan episodios para ver cómo realmente va a terminar la historia. Y tal, y que tengo ganas de ver cómo pues exactamente va a terminar, porque todavía falta. O sea, si esto hubiera sido el final, o sea, si el siguiente capítulo ya fuera el siguiente capítulo será la resolución. ¿Cuántos capítulos? Hasta ahorita me estoy preguntando, ¿cuántos va a tener este anime? ¿11? O sea, si van a ser 11 tiene sentido, la verdad. O sea, que se haya llegado al clímax ya en este capítulo, o sea, para dar resolución a tal. Pero si va a tener 12 o 13, o sea, todavía nos quedaría ahí un poquito pues de más que contar, pero me imagino, o sea, que ya la idea pues ha terminado pues siendo puesta y les digo, o sea, me ha gustado un montón. Me preguntaba si, como les digo, si irían por el camino, o sea, del mensaje positivo o el mensaje negativo o un mensaje pues entre ambos y tal, pero parece, al menos por el final de este episodio, o sea, que se han ido por un final un poquito más positivo, o sea, o sea, que intermedio. O sea, pareciera un final más o menos intermedio, pero pegando más al mensaje positivo ahí de la idea. Pero bueno, hablando ya un poquito pues de este episodio, hay que decirlo artísticamente, o sea, wow, bastante bonito de llegar a ver. Tanto la primera parte, o sea, con la referencia bíblica, o sea, de toda esta situación de lo de Cristo y Judas y tal, o sea, bastante interesante y bastante, o sea, cómo utilizan justamente a los personajes de esta Angel y de Lollipop para representar o sea, esta parte de esa historia. La verdad, o sea, y con todo pues el significado pues ahí de la traición y todo esto y la caída justamente pues de este ser divino y tal. Luego tuvimos la siguiente parte que es el versus, o sea, con las canciones bastante potentes y tal. Tengo que admitir, o sea, que si bien está chula la canción, o sea, de Karamazov, la verdad es que no es mi estilo de música, o sea, mi estilo de música es más la de Angel. Y eso que tampoco es tanto per se, pero se acerca más a lo que yo escucharía. La verdad, porque les digo, o sea, esta Angel va por un estilo más idol, la verdad. Pero de este idol, este tipo de canciones idol vocaloídicas más, o sea, más underground, más, o sea, no tan poperas, sino más, más de ese estilo de música, o sea, que no cualquiera sabe llegar a apreciar. Mientras el lado de Karamazov, esa música que como que es más mainstream, podríamos llegar a decir, o sea, si es música pues que pegaría más con la gente, pues justamente de de estas nuevas ahí generaciones, la verdad. Pero como les digo, interesante
La verdad, le digo, la referencia en un principio ahí con la Biblia. Estaba pensando, o sea, en un principio dije, wow, esto va a ser una referencia, o sea, de Judas, ¿no? Y tal. Y al final, o sea, aunque medio no lo terminaba de captar, luego será o no será, será o no será, al final pues sí, sí terminó siendo la referencia pues ahí a Juditas y a Cristito, con todo pues ahí la traición, lo del beso y tal, o sea, wow, bastante potente, la verdad. Y al final, bueno, sabiendo pues bueno, ya el momento pues de la llegada del versus, le digo, las canciones y tal, y luego ya el combate entre Lollipop y esta Angel. Un combate, o sea, bastante simbólico, bastante ahí de ideales, o sea, en la perspectiva de cómo pues terminan ahí manejando eh, su búsqueda de lo que es correcto, o sea, podríamos llegar a decir de la felicidad y toda esta cuestión, eh, mostrándonos una verdad, o sea, ya al final, o sea, vemos cómo pues Lollipop le termina pues dando un golpe de realidad pues a esta chica y le termina revelando sus verdaderos sentimientos. El hecho de cómo pues ella, o sea, sí, ama, o sea, nos muestran cómo pues esta Angel, o sea, ve todo este lado negativo ahí del mundo y tal, o sea, en las redes, o sea, esta gente, o sea, que no tiene el valor y despotrica ahí todo su veneno, o sea, dentro de las redes y tal, mirando lo peor del mundo y al final fue como que, oh Dios, o sea, terminar viendo Twitter, pero al final es como que termina abrazando pues esas patéticas existencias ahí como que, wow, qué patéticos y tal. Y al final, o sea, termina pues creándose esta ilusión de que ella pues es su salvadora, ella será pues ahí la imagen, o sea, para ahí, o sea, que ellos persigan, que ellos idolatren para pues ahí salvarlos entre comillas, porque al final pues nos damos cuenta, o sea, de que ella no cree en la salvación pues de esta gente. Y esto es lo que me intrigaba, o sea, porque me parecía algo contradictorio en un principio, pero ahora me tiene bastante más sentido y por eso me gusta, o sea, mucho el contraste, o sea, que hizo Lollipop y por eso la parte, o sea, cuando Lollipop, cuando esta chica le dice en su historia, o sea, en el capítulo donde nos contaron su historia, que le dice, o sea, algún día podré ser como tú y tal, y esta le dice que sí, con una sonrisa se refleja este lado, o sea, más lumínico de tal, este ideal, o sea, que maneja pues esta Lollipop, más a diferencia de esta Ame, o sea, que al final es una salvación falsa, es una ilusión de salvación y tal, o sea, porque realmente, o sea, no, ¿cómo podría decirlo? Es como, o sea, justamente es como de estas fes, o sea, que simplemente pues es fe ciega a algo absurdo, a algo que tal y cual, o sea, que aunque sí terminamos viendo, o sea, que puede llegar a salvar, o sea, desde cierta perspectiva y tal como lo terminó pues haciendo ahí con, o sea, con Lollipop y tal, eh, sigue siendo pues una luz vacía, podríamos llegar a decir, mientras que Lollipop quiere este otro camino, o sea, de una luz pues más verdadera, o sea, más que conecte, o sea, y tal, por eso al final, y es la que se termina dando cuenta, o sea, también de lo que pasa con Ame, de este vacío, o sea, que hay con ella, de este miedo, o sea, de que ella pues tiene con conectar y por eso se pone ahí como que, "Ah, amigos, ¿qué es eso? O sea, solo te limitan y tal, pero realmente es el miedo, o sea, de esta chica pues a tener una conexión, porque al final de cuentas, esta chica, o sea, no conecta, o sea, con nada ni tal, por eso pues está tan sola y tal, porque es muy parecido, o sea, digamos, podríamos decir, es que les digo, al final Ame es una conjunción, o sea, como nos lo han dado a entender bastante, es una conjunción, o sea, de las hermanas Karamazov
y tal, o sea, tanto de Lollipop, tanto de Mi Chica, tanto de Nechica, o sea, tiene todas, todas las cuestiones, o sea, de estas mismas, e igual, esta inadaptación, o sea, que tiene, o sea, como Mi Chica nos mostraron en su momento y tal, pero que ella al final sí terminó generando vínculos, o sea, con Cache y ahora con Nechica y Lollipop y tal. Ame no logró pues realizar esto, y tal, y por eso pues para aferrarse a algo, para mantener cierto grado de cordura, para mantenerse ahí atada a este mundo y tal, es que termina pues teniendo esta imaginación de crear pues este ente conocido como Pi, reflejado pues en su gato y tal, o sea, para mantener ahí su estabilidad, o sea, para tener ahí algo por lo que realmente mostrar, o sea, que oh, tengo una conexión, tengo alguien por el que estar aquí y tal. Durillo, durillo la verdad, porque les digo, o sea, no hay ni siquiera que ser streamer, o sea, y tal, o sea, para lograr entender ahí o lograr ahí, digo, probablemente alguien que tenga autoestima y haya tenido y nunca haya tenido estos problemas de socialización y que siempre haya sido pues alguien que ha logrado seguir el status quo y tal, probablemente no llegue a entender esa desconexión, o sea, con el mundo, que una persona, o sea, con una forma de pensar diferente, pues llega a llegar a tener y tal. Y es duro. Es durillo, o sea, intentar ahí encontrar una conexión, pero pues al final pues eres el bicho raro, o sea, el ente ahí que no termina por encajar, pero no se preocupen, siempre hay, o sea, ya lo hemos visto y tal, siempre hay gente, o sea, igual a uno por ahí. Son pocos y tal, y probablemente sea difícil, o sea, de encontrar, pero están ahí, o sea, no estamos solos. Se los puedo llegar a asegurar. Así que bonito, bonito la verdad, o sea, cómo pues han manejado esta historiecilla y les digo, o sea, queriendo manejar más por este lado positivo, o sea, mostrando al final, o sea, que sí, o sea, que las conexiones no son ningún limitante, sino que son fuerzas, o sea, son valiosas, son esa luz, o sea, que logra pues ahí evitar, o sea, que caigas en el abismo, o sea, como pues esta Angel pues terminó ahí llegando a caer. Y bueno, con esto vemos que Karamazov pues se termina alzando con la victoria. Me lo veía venir un poquito, o sea, les digo, si iban a dar el mensaje positivo, Karamazov debía ganar, o sea, para reflejar justamente pues esta unión y tal y cual. Eh, si querían reflejar el lado un poquito pues más triste, o sea, sería, o sea, que esta Angel pues continuara ahí y tal y Karamazov pues perdiera. Pero no, como les digo, o sea, quisieron irse por este lado más positivo, así que uf, no sé, o sea, me imagino un final bonito dentro de todo, pero todavía habría que ver porque les digo, hay que ver la reacción de esta Angel a toda esta situación, o sea, cómo lidiará con la derrota, la verdad y ver. O sea, porque les digo, una de mis preocupaciones más grandes desde que inició esta historia y tal es que todo esto conlleve a la automorición de Angel, la verdad, o al menos de alguno, o sea, si no de Angel, de alguno de los personajes. O sea, ya Karamazov parece pues que está ahí a salvo, Cache y también y tal, así que pues la más propicia. O sea, si quieren tener ahí un final un poquito pues más amarguito, sería, les digo, la desvivisión de esta, de esta tal. No sé si llegarán a ese extremo, le digo, dependiendo de qué tipo de final quieran llegar, la verdad, o sea, qué tan autodestructiva quieren que sea el desenlace de esta Angel o no, o sea, puede tener un final positivo, o sea, donde al final
este bonito ciclo donde Angel terminó salvando a Lollipop y Lollipop termina salvando a Angel y se hacen amigas y tal podría también llegar a pasar, o sea, donde finalmente Angel termina pues teniendo ahí una conexión real dentro de dentro de todo. Pero bueno, a ver cómo pues termina, cómo termina siendo este resultado. Pero excelentísimo capítulo, excelentísimas referencias bíblicas. Y bueno, a ver cómo pues será el destino de este ángel ahora caído. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.